Y acompañados de nuestro invitado de piso, nuestro columnista especialista en temas religiosos y teológicos, el magíster Agustín Podestá. Agustín, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes todos, todas. Feliz año. Feliz año para ustedes también, es verdad. 2020, primer día. ¿Cómo arrancó Hablemos de Teología este 2020? Bueno, bien, con cambios. Pero bueno, vamos a ver si empezamos una nueva temporada, ahora que hablamos con esta lógica de las series. Bueno, a ver si en estos meses empezamos cambios, no sé, vemos. Está bueno eso. Hablando de series y de películas, vos publicabas algo muy interesante que era una interpretación o una opinión muy particular y al estilo Agustín respecto de... no sé qué significa eso. Al estilo Agustín. No sé qué significa. Desconozco. ¿Desconoces? Bueno, no bien. Ahora la gente va a entender por qué digo al estilo Agustín. Respecto a una película que estuvo muy en boga, estuvo nominada a 4 Globos de Oro. Una película que despertó el interés de muchísimos católicos y no católicos alrededor del mundo, que es la película de los dos papas, ¿no? Uh-huh. Una película que Netflix se encargó de difundir fuertemente y que tuvo una gran repercusión, una gran cantidad de personas que la han visto. Uh-huh. ¿Cuál es tu visión respecto a la película? ¿Qué te pareció la historia? ¿Y en cuánto se asemeja a la realidad que circunda a Francisco y la realidad que circunda también a Benedicto? Bueno, a ver, la publicación esta de la que hablas tuvo una repercusión que a mí me llamó la atención. Porque sí, lo comentábamos el otro día con Luciana, me asombró. Y eso que traté de ser algo bien escueto, digamos, bien sencillo, no me explayé demasiado ni escribí mucho tampoco, fue algo como bien simple. Pero bueno, con respecto a lo real, esto que me preguntás de qué tuvo de real, gracias, que me preguntó qué tuvo de real, el viaje que hace Bergoglio antes en el pontificado de Benedicto XVI es real. Bergoglio viajó, es cierto. Ahora, está novelado todo lo demás, no es que existe en algún lado los registros de lo que hablaron. Pocas cosas sabemos. Sabemos que fue para destrabar, si se quiere, algún problema ahí que había con algunos nombramientos episcopales acá en Argentina, que no salían, bueno, por diversos motivos. Eso sabemos que de hecho volvió y se destrabó el conflicto, ¿no? Ahora, lo demás, es cierto que él había presentado su renuncia, eso es cierto, él presentó 3 veces, si no me equivoco, su renuncia. Y no se la aceptaban, lo cual es raro porque por lo general se trata de respetar ese tipo de voluntades. Ahora, si esto fue una premonición de Benedicto XVI como para dejar ¿no? asentados o más bien tranquilizados su sucesión, como van a entender en la película, bueno, eso no lo sabemos y hasta tenemos motivos para creer que no es así también. Pero bueno, eso con respecto al histórico. No sé si me preguntabas también por mi opinión sobre la película. Ah, ok. Yo quiero saber tu opinión. Antes de meternos en la película, cosas que por ahí la gente se queda con la duda. Sí. Esta es la segunda oportunidad en la que un papa renuncia. Fue Celestino el primero. Sí. Y Benedicto es el segundo que siglo renuncia. XIII, Esto es 14, cierto. me parece. Siglo XIII o XIV. Eso es cierto. Sí. Lo que contabas recién, Bergoglio y Benedicto no comparten. Recordemos que el Papa es obispo de Roma. Exactamente. O sea, el Papa es el obispo de Roma, o sea, el obispo que está en la diócesis de Roma. Por eso es que también esto de ¿no? cada muerte de obispo, este dicho que decimos así nomás, cada muerte de obispo es por algo. Es porque en realidad, bueno, ahora se usa más que los obispos, ¿no? Porque se ha extendido como se llama, el promedio de vida. Pero antiguamente la sede episcopal estaba vacante porque el obispo moría y eso podían tardar, 30, 40 años. Que es lo que pasa un poco con los papas, ¿no? Y pensaba un poco en la vida de... Viste que Netflix siempre en sus publicaciones mostraban como el blanco y el negro de Benedicto y de Francisco. ¿Es cierto también que Francisco y Benedicto estaban en 2 líneas distintas de la iglesia? ¿En dos puntas distintas de la iglesia? Sí. No, yo lo que diría es que no sé si están así como lo plantea la película. O sea, ni Benedicto es ese... Que eso vi que mucha gente se preocupó, mucha gente, sobre todo del lado católico, se preocupó porque decía caricaturiza o ridiculiza un poco a Benedicto. Lo entiendo porque es verdad, la observación es real. Pero también forma, que es lo que a mí más me preocupaba, que es un poco lo que ponían en la crítica, también forma de Francisco una imagen que a mí me preocupa. Porque tampoco es el Francisco real. No. Quiero decir, me da la sensación de que muchas de las cosas que proyectan sobre Francisco no es. Y esas críticas, esas cuestiones que proyectan sobre Francisco son demasiado
esperanzadoras. Y no quiero ser el que trae malas noticias, el ángel de la muerte, digamos, que trae malas noticias. Pero es cierto, o sea, me da la sensación de que han proyectado un Francisco que Francisco no es. Y tengo miedo que suceda al revés, que la gente mirando la película se esperance y diga, uy, este es el Papa que va a cambiarlo todo. Y yo digo, pero pará, ese no es Francisco. O sea, ese no es Bergoglio. Muchas de las cosas que ponen en boca de Francisco, Francisco él ya dijo su opinión. Y no es la que está en la película. Entonces a mí me da un poquito miedo como al revés, ¿no? Yo no digo, está bien, el que viene a poner como el balde de agua fría. Sí, pero prefiero que esté el balde de agua fría de entrada a que proyectes una imagen sobre alguien y después te lleves una decepción. Y digas, pero ¿cómo? Si él dijo que iba a hacer tal cosa. No dijo que iba a hacer tal cosa. La película que vos te comiste de Netflix dijo que él haría tal cosa. Pero es lo que vos te comiste, o sea, es el buzón que vos elegiste comerte. No, ese no es Benedicto, estoy totalmente de acuerdo y es fácil de verlo porque además hay muchas de las cosas que le achaca a Bergoglio, sí, a Benedicto en la película, que Benedicto resolvió de otra forma. Sobre todo, por ejemplo, el tema de caso de abusos. Digo, me meto en un tema complicado. O sea, lo que Bergoglio le echa en cara del tema de abusos no es lo que Benedicto hizo. O sea, al contrario, Benedicto es de la línea más dura con el caso de abusos sexuales. Que no dejó pasar una, o sea, al contrario, es todo lo contrario. Es la imagen, si se quiere, más común. A mí lo que me pareció es que se quedaron con una imagen muy mediática de Bergoglio y de Benedicto XVI. Eso me pasó. Me pareció como que han hecho un guión en base a las imágenes mediáticas de ellos dos. Y no se gastaron mucho en profundizar. O sea, como que no hicieron investigación demasiado a fondo. Y no les interesó porque tampoco... Es más, cuando citan Caritas in Veritate, por ejemplo, que es la encíclica de Benedicto XVI, lo hacen como así como... ¿No? Y yo digo, pero está citando el texto de Francisco. Para mí es Francisco Benedicto. Yo pensé que era Deus Caritas. Y ahí Bergoglio la aclara. Le dice, Caritas in Veritate, tu libro. Dice, bueno, listo, dejémoslo ahí. Jamás diría tu libro. Pero queda como todo así, como todo en el aire, como todo... Igual está bien, digo. Igual si me preguntás qué me parece la película, igual mirala, está buena. La película está piola. Me parece que está bueno que durante 2 horas... te mantengan en vilo 2 personas hablando. Hoy en día que para que una película sea buena tenés que matar a por lo menos 20 personas, mínimo, tienen que morir 20 personas. Digo, que sean 2 personas hablando, me parece que está buenísimo. Me parece que está muy piola en ese sentido la película. Me parece que la película funciona en esa línea. Y lo otro que me parece que está buenísimo, que también lo puse en la crítica esta que ponía en Hablemos de Teología, es que está buenísimo que haya un montón de gente que no es católica, que esté mirando la película y claro, que haya visto la película. Entonces tengo un montón de gente que es hasta anticatólica, si se quiere, o antirreligiosa, y me ha preguntado si vi la película porque la había visto y querían hablar de eso. Bueno, eso me parece que está buenísimo, que una película de Netflix con autores de renombre, ¿no? Como son los actores, con actores de renombre, como esos 2 actores, estén haciendo una película sobre ni más ni menos que 2 papas. Y que no sea con un ánimo de destrucción, porque estamos acostumbrados a que se hagan películas donde la iglesia sea protagonista, pero siempre es con ánimos de destruir. En este caso son 2 películas, es una película con 2 papas con un tono bastante constructivo, como edificante, ¿no? Como que da gusto escuchar lo que dicen. Y tiene diálogos que son interesantísimos, al margen de que son ficticios, de que sean irreales, de que puedan traer todo esto que digo, negativo, desesperanza. Igual tiene diálogos que son interesantísimos. Los diálogos que tienen en el parque al principio, hay algunos de esos diálogos que son maravillosos, que son para sacar el sombrero, pero a nivel película, digamos, ¿no? A nivel artístico me parece que está buenísimo y que te permite trabajar un montón. Que eso sería como lo que más concluyo, digamos. O sea, como que está bueno de ese lado. Que haya una película que hable sobre papas en la actualidad, ni más ni menos, que un tema como el papado, tan controversial, que puede traer tanto conflicto hoy en la sociedad, y sin embargo una película de Netflix que pone en el centro a 2 papas. Bueno, me parece que no es poca cosa y que te permite un diálogo con la sociedad desde otro lado, que como evangelizadores nos permite un diálogo con los demás desde un lado inesperado, porque la verdad que no hicimos nada y nos cayó del cielo, que de repente todo el mundo esté hablando de los papas. Bueno, me parece que es una oportunidad interesante de dialogar. Yo no la destruiría de entrada, digo, está buena, que todo el mundo la vea y si alguien tiene dudas, como me ha pasado, un montón de gente me ha escrito a ver cuál era mi opinión, que había visto la película, que le gustaba, no sé qué. Bueno, me parece que está piola, que está interesante que se generen ese tipo de diálogos con la cultura, con la sociedad. Agus, me quedo con esto que decías que no había, según tu parecer, ánimo de destrucción. Y pensaba en esto de las 2 figuras, los 2 papas, y pareciera que en la
cuestión cinematográfica y evidentemente tiene que haber un protagonista, alguien que sea benévolo, pacífico, y un antagonista, que en este caso por ahí sería Benedicto, al menos en el principio de la película, pareciera vérselo de esa manera, un poco más reacio, como que uno fuera el bueno y el otro fuera el malo. Y pensaba cuánto podría haber de negligencia o cuánto podría haber de intencionamiento en esto de mostrar a uno de una manera y a otro de otra totalmente distinta. Si fue algo casual que salió así o... Bueno, habría que preguntárselo a los autores. Me parece que no. Leí por ahí, escuché a uno de los que... Sí, escuché a un autor o escuché a alguien que hablaba de la película en un programa, ahora no recuerdo dónde, que decía que se basa en una novela, que la novela existe, que la novela se escribió al tiempo que fue elegido Francisco. Por eso es que tiene cosas, si se quiere, un poco hasta desactualizadas. Quiero decir que Bergoglio se ha expedido ya como Francisco sobre algunos de los temas que dice para el futuro, y no lo hizo de esa forma. Sí, creo que funciona a nivel redaccional, a nivel guión funciona, ¿no? Poner estos dos personajes. Y si bien lo ridiculiza a Benedicto, me parece que igual es bastante... no sé qué palabra usar para que no suene mal, pero es bastante hasta comprensivo. O sea, me parece que lo que genera es empatía con Benedicto. O sea, lejos de generar bronca con el personaje, me parece que lo que busca generar es empatía. Lo que pasa es que el que está metido en el tema y lo conoce a Benedicto le molesta ese personaje que se crea. Pero al contrario, yo creo que queda bastante bien parado. Que no veo que haya ánimo de destruirlo. Al contrario, yo creo que hay un intento genuino porque generes empatía, para que el espectador genere empatía con Benedicto. Porque lo pone en un contexto. Está bien, a veces lo ridiculiza con estas cuestiones, pero también Bergoglio queda mal parado más de una vez. Sobre todo en la segunda parte, ¿no? Donde te lo muestran a Bergoglio como jugando a los espías, ¿no? Con el tema de la dictadura, quiero decir. Y queda bastante mal parado. No creo que lo salve, al contrario, ¿no? Me parece que lo dejan bastante, ¿no? Y en cuanto a crítica, me parece que es mucho más crítica incisiva eso que ridiculizar un poco en el guión al principio a Benedicto. Me parece que es mucho más grave cómo queda parado Francisco con respecto a la dictadura que los 2-3 chistes que hace, yo que sé, lo de los Beatles, esos chistes que al contrario, me parece que lo pone a Benedicto en un lugar donde dice, bueno, él en el fondo es fruto de su contexto. Benedicto en el fondo hizo lo mejor que pudo en el contexto de porquería que le tocó vivir, y que el tema de la renuncia, que esto ya lo he leído en otros, porque pocos se han dedicado, todos hablamos de Benedicto, pero pocos nos hemos dedicado a interpretar la renuncia de Benedicto. Y yo hasta ahora digo esto, de lo poco que he leído sobre la renuncia de Benedicto, los que son no creyentes tienen miradas mucho más benévolas con la renuncia de Benedicto, por lo menos como interpretan. De vuelta, son interpretaciones, porque sobre la historia hay interpretación, y como es muy reciente todavía nos cuesta despegarnos del hecho histórico como para entenderlo. Quizás leamos interpretaciones dentro de 100 años sobre por qué renunció Benedicto. Hoy en día lo que sabemos me parece que en ese sentido, que al contrario, que dicen, bueno, mirá, la verdad es que la situación lo desbordó. Yo entendí eso de la película, ¿no? El otro día que la estaba viendo de vuelta me quedó mucho más claro esto. Lo ponen en el contexto vaticano, y el contexto vaticano tiene tanta corrupción que él no puede resolverlo, que él está muy grande para afrontar lo que está sucediendo, y él dice, yo hasta acá llegué, o sea, esto hay que arreglarlo, esto no está bien, pero yo no soy el indicado. Al contrario, me parece que es muy humilde, que es cuando uno dice, mirá, porque si no, ¿qué es lo otro? Nos aferramos. Al poder nos aferramos, porque al poder le gusta más poder. Entonces la persona que está en un espacio de poder no quiere soltarlo, aunque se empiece a mandar cagadas. Y aunque las cosas que empiecen a hacer están mal, pero no importa, el báculo no lo suelto. No, yo llevo adelante la batuta. Bueno, me parece que lo pone a Benedicto en ese otro contexto, muy humilde, decir, mirá, el problema que está pasando acá es grave. Y lo que está pasando dentro del Vaticano es muy grave. Pero yo no soy el encargado de resolverlo. Necesito que venga otra persona, ¿no? Y entonces, en este sentido, es como que hasta él se hace cargo de Bergoglio. Es muy interesante. Como que Bergoglio no es al azar, no lo libra al azar. Sino que al contrario, Bergoglio en el fondo es, en la película, en la lógica de la película, Bergoglio en el fondo es una causa suya. O sea, él lo generó. Él se encargó de que la iglesia esté bien cuidada. Y por eso lo pone a Bergoglio. Eso es lo que yo entendí, ¿no? De ese diálogo. Muy interesantísimo. Así que quienes no vieron Los dos papas,
a verla y a sumarse un poco a tu nota de opinión o tu artículo de opinión, que lo pueden ver en dónde. En Hablemos de Teología. Sí, Hablemos en de Instagram, teología. Hablemos de Teología. Hay un seguidor tuyo que decía que sin oposición, sin ideas opositoras, no hay relato cinematográfico, que es cierto también, ¿no? Un poco apelando a lo que decía Xavier, creo que se llamaba. Estaba leyendo un poco lo que te estaban poniendo y es cierto lo que dice, ¿no? También tiene que ver con intencionalidad y que si no hay ideas en oposición no existe película. Así que es cierto. Que por otro lado es muy ignaciano, si se quiere también, ¿no? Es casi como que todo sucede en la... Porque de hecho la película se llama Dos Papas, pero no hay dos papas. En la película hay uno solo, que es Bergoglio, que es Francisco. Ni siquiera es papa, pero él es el papa de la película. Porque él es el protagonista de la película. Es Bergoglio. Y es todo un diálogo de autorreflexión de él. Yo lo interpreto en esa línea. Es como una larga confesión, ¿no? Que termina con el acto confesional, de hecho, ¿no? Con el sacramento. Pero yo lo interpreto como de esa forma. En el fondo es todo un Bergoglio replanteándose y todo el proceso de conversión, porque él empieza diciendo: yo no quiero tener nada que ver, quiero renunciar, me quiero ir a una parroquia a hacer vida de parroquia y ya está, en una parroquia lejana. Y termina siendo el Papa de Roma, el obispo de Roma. Bueno, me parece que en el fondo toda la película es ese trayecto, ¿no? Que él tiene que hacer de limpiarse, de purificar su pasado y atravesarlo. Agus, sabés que vivimos un momento muy difícil en Medio Oriente. Gracias a los que están comentando. Exacto, sí, muchas gracias. Mucha gente. Gran parte de todos surgió de la pregunta de Cristian. Hay alguien también que decía que las películas son choque de dos ideas, que también es cierto, digamos. Tiene que ver un poco con lo que pasa con las películas. No quiero meter el dedo en la llaga, pero hay muchas películas religiosas que pecan de aburridas porque no pasa nada. Claro. Porque la verdad es que en la película no pasa nada. Es muy poco interesante lo que sucede. Y al contrario, está bueno que pasen estas cosas. No sé, pienso en la de Juana de Arco, por ejemplo, la del 90 y pico, esa que está este muchacho que siempre me olvido el nombre. Ya me va a salir. Que la película funciona por eso, porque es todo un diálogo en oposiciones, ¿no? Y al final ella termina como muy bien parada en toda la situación. Pero es en el fondo eso, es todo un diálogo de conflicto. Exactamente. Así que bueno. Juana de Arco, John Connery. John Connery, ahí está. Te estaba ayudando, estaba buscando el nombre del actor. Bueno, sabés que vivimos en un contexto muy difícil. Algunos dicen que es una guerra religiosa. Pero en realidad detrás de eso también hay una guerra de los recursos, ¿no? Del petróleo, del litio. Sí. Uno va viendo cómo la necesidad de hacerse de estos recursos tan importantes genera muchas veces guerras y se solapan por ahí con guerras religiosas. Pero la realidad es que vivimos en un contexto musulmán, judío, católico, muy complejo. Y mucha gente no entiende la diferencia o no se puede saber bien a ciencia cierta cuál es la diferencia o cuáles son las grandes diferencias que llevan adelante, que diferencian a un católico, a un judío y a un musulmán, ¿no? Uh-huh. Por ahí arrancando con estas tres categorías importantes. Sí. Sé que es complejo, que es muy, muy árido lo que te pregunto, pero sé que a tu estilo lo vas a poder explicar de una manera bastante sencilla. ¿Qué diferencia, ¿no? hoy en el mundo a un judío, a un musulmán y a un católico? Bueno, las tres son religiones monoteístas. Esto es fundamental, o sea, es lo que nos une. Las tres son religiones monoteístas, es decir, que la creencia es en un solo Dios, ¿no? No en politeísmo, que es múltiples dioses. Rápido. El judeo-cristianismo viene de la rama de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Y de ahí se desprende lo que es el judaísmo, y del judaísmo una rama, lo que se considera como una especie de disección entre dos ramas. Unos fueron el judaísmo como lo conocemos hoy, porque, a ver, antiguamente el judaísmo centraba la fe del pueblo en el templo en Israel, el templo en Israel. Ahora, cuando el templo es destruido, en el siglo I, se divide, si se quieren, un poco las aguas y sale lo que es la rama del judaísmo como lo conocemos hoy, que ya no depende del templo, ya no tiene que ir al templo, no es como como los musulmanes con la Meca, no es lo mismo, ya Israel no es ese espacio. El judaísmo está dividido, si se quiere, tiene como división, es decir, no depende de un lugar geográfico concreto. Y el cristianismo, ¿no? Los seguidores de Jesús se reconocen herederos del judaísmo, por eso decimos que son judeo-cristianos. No se puede ser cristiano sin el judaísmo. Bien, para el siglo VII, o sea, esto estamos hablando de 1000 años antes de Cristo, más o menos, el judeo-cristianismo. Bien. Para el siglo VII aparece esta novedad en Oriente, que es el Islam, que se reconocen herederos de la misma raíz patriarcal
de Abraham. Por eso se dice que es una religión abrahámica. Y de hecho reconoce buena parte de lo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento. Más bien reconoce no los textos concretamente, sino los personajes. Y de hecho hasta toma también a Jesús. Los toma a todos como profetas o enviados de Dios menores. La gran diferencia es que el profeta principal es Mahoma. Esa es la gran diferencia, si se quiere, la gran estructura. Mahoma es quien, por dictado, ¿no? Por inspiración divina, que es dictado al oído del ángel Gabriel, Alá le dicta directamente a Mahoma y Mahoma escribe el Corán, que es como el texto fundamental, sagrado del Islam. Pero estamos hablando en otro contexto, estamos hablando casi 7 siglos después del nacimiento del cristianismo y ciertamente mucho antes de lo que es el judaísmo. Por eso es que hay tanta diferencia, por eso no es lo mismo el judaísmo que el cristianismo y ciertamente el Islam. El Islam es muy diferente porque aunque se reconozcan herederos de esta misma línea, Abraham, y reconozcan a otros en lo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento, igualmente los interpretan en otras categorías. No es que toman a Jesús tal cual, sino que de Jesús toman algunas cuestiones que están en los evangelios y las modifican a su interpretación que tiene que ver con Alá. Por eso es que las costumbres son tan distintas. En cambio, cuando uno ve el judaísmo, ve que si bien las costumbres son diferentes, el cristianismo tiene mucho de heredero de esas costumbres judías. Claro. Por eso cuando vamos a una cena de Pesaj, vemos un montón de correlación con la misa, por ejemplo. Un cristiano ve y dice, che, pero es un montón de cosas que pasan en misa. Claro, porque Jesús estaba celebrando la última cena, que era posiblemente la cena de Pesaj, en el contexto de la Pascua, judía. Y la cosmovisión del Dios del Antiguo Testamento, nosotros también la heredamos. Lo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento, que el judaísmo lo tiene como la Torá. Entonces podemos entablar un diálogo bastante relacionado, por lo menos en lo cultural, sobre todo en lo cultural, en lo que llamamos una cosmovisión judeocristiana. Ahora, con el Islam hay más diferencias, porque parten de otro texto, ¿no? Que es el Corán. Claro. El Corán tiene otras particularidades religiosas, sobre todo en lo cultural. Por eso son tan distintas las culturas. ¿Y por qué hay un enfrentamiento? Occidente y Oriente, como tenemos en la cabeza, como si dijera un judeo-cristianismo e Islam, son tan diferentes. Y sin embargo decimos, pero la raíz es Abraham, es la misma. Sí, pero las interpretaciones son distintas, la palabra es la misma, pero cambia totalmente el contenido. Pero ¿por qué hay un enfrentamiento tan grande entre el Islam, los musulmanes y los judíos, ¿no? ¿Por qué hay tanta enemistad y por qué se llevan tan mal? Y hay enfrentamientos hasta, de hecho, escuchaba que el régimen de Irán quería atacar a Israel, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hay tanta enemistad entre los judíos y los musulmanes? Ahí el problema es geopolítico. Es geopolítico, ¿no? Ahí el problema es geopolítico. No es religioso. La religión es la excusa. Bien. Como siempre, la religión es la excusa. No siempre que vemos guerras de religión, siempre la religión es la excusa. Nadie por su creencia va y desenfrenadamente desencadena guerras y guerras contra otros. Siempre es la excusa. Siempre es la excusa. No hay un tema religioso que los divida o que los enfrente. Es un tema netamente político y geopolítico. Puede llegar a ser como, esto es una opinión personal, por los recursos, por otras cuestiones, pero no que haya un enfrentamiento religioso entre lo que creen, digamos, un respeto respecto a lo que cada uno cree. Después hay cuestiones de fanatismos. Es decir, utilizar la religión como excusa. No es que el Islam es violento. Es mentira. Algunas interpretaciones dentro del islamismo son extremistas, son fundamentalistas y deciden ir a la guerra con esa excusa, con esa bandera. Pero también lo ha tenido el cristianismo. A lo largo de buena parte de la Edad Media, bien entrada la Edad Moderna, lo ha tenido el cristianismo. Esta es la religión verdadera y al que no piense como yo, le aplasto la cabeza. Bueno, lo podés decir, pero la idea es que después vayas y hagas guerra. Y cuando haces guerra, ¿por qué estás haciendo? Las cruzadas es el mejor ejemplo. Las cruzadas no eran el deseo de recuperar Tierra Santa, porque les preocupaba recuperar el lugar sagrado, porque durante 8 siglos no le dieron pelota a los lugares sagrados. Un día se acordaron que les importaba. Bueno, cuando un rey movía guerra, era porque sobre todo que eran tan costosas en esa época las guerras. Bueno, si un rey mueve guerra es porque hay intereses políticos, en ese caso económicos. Es increíble, ¿no? Cómo pasan los siglos, los años y siguen siendo el escudo, ¿no? El tema de la fe, que en realidad la fe, como vos decís, o sea, pueden tener diferente creencia, pero siempre van apuntada hacia algo espiritual y no tiene nada que ver con una guerra. Y hoy por hoy han bajado un avión con ese escudo, con ese pretexto. Bueno, y pondría uno más, totalmente, ¿no? Pero pondría uno más disimulado. 2 presidentes para que nadie se sienta afectado, Obama y Trump,
Los dos agradecen sus hazañas de asesinatos a Dios. Obama diciendo, siempre lo pongo como ejemplo en clase, ¿no? Obama saliendo a la prensa internacional diciendo: esta noche Dios ha bendecido a Norteamérica, hemos matado a Bin Laden. Vos te quedás como diciendo: mirá, no entiendo muy bien lo que querés decir. Porque está bien, Bin Laden será un terrorista, bueno, todo lo que vos quieras, vos lo culparás de todas las cosas que lo estoy defendiendo, digo, que vaya a juicio y que sea condenado en juicio, en un juicio justo. Ahora, ciertamente no puedo compartir desde la fe la correlación entre asesinato, porque asesinaste a una persona, y además crees que eso es una bendición de Dios. O sea, que Dios te bendijo porque mataste a un ser humano. Lo mismo sucede con... En última instancia, si lo vas a matar, matalo, pero hacete cargo, digamos, no pongas a Dios en el medio, o sea, saquemos a Dios de ahí. Hacete cargo de lo que hiciste. O lo mismo el otro día Trump, el discurso que dio el otro día. Escúchenlo de vuelta: matamos a este, matamos a este, matamos a este, matamos a este. Dios bendice a Norteamérica. Te quedas como... Discúlpame, señor Trump, pero usted y yo tenemos visiones sobre Dios totalmente opuestas. Porque yo ese Dios no lo comparto. O sea, no es el Dios de Jesucristo ese, digamos, no es el Dios de la misericordia de Jesús. Si vas a perseguir a un terrorista, perseguilo, apresalo, que vaya a juicio, que sea condenado a cadena perpetua, etcétera. Pero ciertamente no es... Y si lo vas a hacer, de vuelta, hacete cargo. Che, fui y lo maté porque me caía mal. Bueno, listo. Pero Dios no tiene nada que ver con que te caiga mal. O sea, dejemos a Dios, salvaguardemos a Dios de esto. Lo mismo pasaba, ¿se acuerdan que hablábamos la vez pasada con respecto a los evangélicos? Estaba pensando en los gobiernos en América Latina, que van con la Biblia en la mano mientras apalean y apalean y apalean gente. Pará, una cosa es Dios y otra cosa es que vos quieras apalear gente. Son dos cosas distintas. Apalear al que vos quieras. Pero te pido por favor que saques a Dios del medio, porque ese no es el Dios de la misericordia, ese no es el Dios de Jesús. Estaba pensando un poco en esto que decías, ¿no? De la diferencia. Estaba justo pensando en Bolsonaro, en la presidenta interina de Bolivia. Dios se convirtió te podría decir, en la estrella internacional de la política, donde se lo pone siempre como en primer plano para hablar y para justificar un montón de actos que están en contra de tanto del Evangelio, de la Biblia, como también en el Corán, ¿no? Porque el Corán no se habla de terrorismo, no se habla de muertes. Es todo lo contrario, tiene valores, te podría decir, hasta muy asemejables con la Biblia. Tiene mucho que ver con las interpretaciones, lo mismo que hablábamos la vez pasada. Alguien puede leer la Biblia y decir: acá Dios me está pidiendo que vaya y mate gente. Que de hecho se lee, porque hay interpretaciones que son en esa línea. Lo que pasa es que vos estás tomando el texto y haciendo decir lo que vos querés que diga, ¿no? Son cosas distintas. Una cosa es lo que el texto dice y una cosa es lo que vos querés que el texto diga. ¿Podés buscar interpretaciones desde la Biblia, desde los evangelios mismos, que justifiquen tu violencia? Sí, podés encontrar, y un montón. Ahora, ¿es lo que el texto realmente dice? ¿Es lo que Jesús quiere decir? Bueno, yo te diría: mira, es tu interpretación de lo que vos crees o lo que vos querés que el texto diga. No, eso me parece que es lo fundamental, ¿no? Eso es lo que vos querés que el texto diga, porque vos querés salir a matar gente y encontrás en el texto sagrado una fundamentación. Esto es... A ver, en teología también ha pasado en la historia, ¿eh? En la historia de la teología, inclusive en la teología católica, esto ha pasado un montón de veces, que una persona elabora una teoría y después necesita esa teoría justificarla con el Evangelio. Entonces va a la Biblia y dice: acá está lo que yo estoy diciendo, acá está. Entonces dicen, como dice no sé quién en tal libro de la Biblia, decir, claro, está en la Biblia. No. No. Usted dice que la Biblia dice tal cosa. Ok, pero usted dice. No, el primer dice es de usted, no de la Biblia. Salvemos a Dios de esas estructuras. Acá Lorena, la operadora, se quedó con una consulta, ¿no? Vos recién hablabas de Estados Unidos, que justificaban muchas muertes y muchas operaciones que hacen militares en nombre de Dios. Y ella se queda pensando en la pena de muerte, que es cierto, Estados Unidos tiene la pena de muerte, muchos están en el corredor de la muerte, y ahí aparece la imagen del sacerdote, ¿no? Que va ahí a dar, si se quiere, la extremaunción o no sé qué. Entonces ya preguntaba en dónde va un cura a recitar para que el alma descanse tranquila. ¿De qué manera el cura puede ir ahí? O sea, lo que yo entendí, hacela vos, Lore, mejor, porque yo pensé entendí. ¿De qué manera qué? Dale, vamos, anímese. Ahí viene Lorena, mejor porque me la mandó por WhatsApp. No, porque pensé que era si era pena de muerte sí, pena de muerte no, pero la pregunta es otra, dale. No, esto mismo cuando vos comentas. Ahí va Lore. Pará. Ahí está. Sí, ahí está. Perfecto. No, cuando hablábamos de esto, de la justificación
de Dios en este tipo de actos, se me vino a la mente la pena de muerte cuando vos ves que están por quitarle la vida a una persona y va esta figura a tratar de hacer de que su alma descanse. O sea, yo también siento como que en ese momento también como que, no sé. Hay una contradicción. Claro. Exactamente. Espera que reproduzco la pregunta para que Ahí quede va, guardada. ahí va. Lo que me está preguntando es si si en países donde hay pena de muerte, el sacerdote, el ministro religioso va y acompaña al reo en el trayecto final, en este caso de la unción de los enfermos. No. ¿Por qué no me estás preguntando por la unción de los enfermos? Ah, bueno, sí, por una bendición especial. Sí, Sí. está en el corredor de la muerte y si el y va un al cura- sacerdote a un ministro religioso, si no es una contradicción que el sacerdote o el ministro religioso esté en Como un momento, avalando. No es una manera de avalar Claro, eso, solamente ¿no? avalar. Bueno, yo diría que no, en principio. La Iglesia Católica en esto no tiene una... con respecto a la pena de muerte, vamos por ahí. Con respecto a la pena de muerte, no tiene una posición unánime. Hay algunos que sí defienden la pena de muerte y lo justifican, y hay otros que no. Francisco es contrario. Francisco dice que no a la pena de muerte, que ningún ser humano puede erigirse como autor de, o más bien como una persona que puede decidir sobre la vida del otro. Nadie. Por tanto, Bergoglio dice que no, que la pena de muerte no. Que siempre la persona puede convertirse, que en todo caso haya pena de muerte, que en todo caso haya cadena perpetua, o se revise de qué forma la persona puede reinsertarse en la sociedad. Eso es lo que plantea Francisco. Ahora, ¿qué hace el sacerdote ahí? Bueno, yo diría, ahí hay que pensar si no hay que aplicar la doctrina del mal menor. Digamos, es decir, la sociedad civil la condenó a muerte. Claro. Y uno puede protestar. Y uno puede decir, yo estoy en contra de la pena de muerte. Y el sacerdote ahí puede decir, mira, yo estoy en contra de la pena de muerte. Pero a la persona la van a matar. O sea, el Estado igualmente a esa persona, con o sin autorización mismísimo del Vaticano, esa persona está condenada a morir. Entonces yo diría, bueno, ¿qué hacemos en ese caso? Si igual no es lícito que el sacerdote igual esté ahí acompañando a la persona, sabiendo que puede decir, che, yo estoy en contra de esto. Pero bueno, igual te acompaño porque vos te vas a morir. Ahora, puertas para afuera, porque son dos debates distintos. A esto quiero apuntar, ¿no? Una cosa es el debate si pena de muerte sí o pena de muerte no, que con esto Bergoglio, por ejemplo, tiene posición tomada. Y otra cosa es, esta persona en particular se va a morir. Es como decir, bueno, hay que resolver el problema del hambre. Bueno, vamos a resolver el problema del hambre y denunciamos las injusticias sociales. Pero hoy a la persona esta hay que darle de comer hoy. Entonces decir, bueno, hoy tengo que resolver este conflicto y esta persona quizás necesita de mi ayuda. Porque igual, mañana la liquida. En este sentido, hablando de películas religiosas, una que no es religiosa, pero recomiendo, es Mientras estés conmigo. Que justamente de eso. Es con Susan Sarandon y Sean Penn, cuando tenían 20 años cada uno. Esa película vieja. Hace mucho tiempo. Es viejísima, pero es un clásico. 80 y pico, 90, o sea, es una película muy vieja. Mientras muy Mariela estés esa conmigo, película, que es de una monja, ella es una monja y él es un condenado a muerte. A él lo están es 2-3 días antes de que le apliquen la pena de muerte en Estados Unidos. Por un caso terrible, es un caso tremendo, un asesinato brutal. Bueno, es esta idea, ¿no? Es decir, bueno, el tipo está condenado a muerte y va a morir como el peor de los reos con toda la desaprobación social, porque todo el mundo lo va a condenar igual, porque lo que hizo es terrible, es imperdonable, la sociedad lo condenó a muerte. Pero ¿qué pasa con esta persona en particular? Que se arrepiente y que pasa por todo un proceso de conversión, y es algo que queda entre la monja y él, digamos, ¿no? Es como decir, bueno, lo que les pasa es ahí. Y el espectador, por supuesto, que se va enterando de todo lo que pasa. Pero está muy bien. Me parece que la película... Y no es religiosa, no es una película católica, ni nada por el estilo. Y es un dramón buenísimo que me parece que sirve, hablando de películas que sirven para debatir. Y me parece que sigue siendo un clásico en este sentido. Bueno, siempre la recomiendo. Mientras estés conmigo, me parece un película. Temones para hablar con Agustín. Si alguno te quiere consultar un poco y quiere ahondar un poquito entre la diferencia entre religiones, hay mucha gente que está muy interesada y no termina de entender bien todo esto. Algunos que ahora tienen ciertas dudas. Te pueden consultar en Hablemos de Teología. Sí, no tenés sí, problema. Él contesta todo. Trato todo. de contestar lo que puedo. Todo. De verdad, trato de contestar Sí, todas no sé, las por consultas eso. que me hacen, trato de contestarlas. Sí. Todavía no escribí nada sobre esta cuestión porque religiones comparadas es un tema que trato de no entrar directamente. Pero tendría que hacerlo, sé que tendría que hacerlo porque es verdad que hay desconocimiento y que muchas veces caemos en las posiciones mediáticas, ¿no? Todos estos son asesinos, todos estos son violentos. Como también pasa a puertas adentro, pareciera que el cristianismo es lo peor que le pasó a Occidente, ¿no? Para los medios de comunicación. Para algunos medios internacionales seguro. Bueno, tampoco tanto, ¿viste? Pero cuando hay algún problema social,
se acude a la iglesia, ¿no? Sí, siempre, y a los evangélicos y a los católicos, sin distinción. Se acude a los dos movimientos más importantes en Occidente que penetran en lugares donde el Estado, cualquiera sea su color político, no ingresa, ¿no? Así que, bueno, eso está en la película. Es oportunismo esto. Está en la película, en la de los dos papas, cuando le dicen ¿por qué los presidentes acuden a vernos? ¿Por qué los líderes es muy interesante cuando está en la Capilla Sixtina, dice ¿por qué los líderes internacionales todos acuden a vernos? Como diciendo, mirá, hay algo que va más allá. Y dice, vos nunca lo había entendido de esa forma. Vos estás dispuesto a dar la vida por esto, ¿no? Por lo que crees, distinto a los presidentes que pasa. Muy interesante. Bueno, algo que me impactó mucho de la película es la parte de la crucifixión, ¿no? Esto de que el Papa tiene que morir en Roma. Y en el caso de Benedicto, que más allá de renunciar al papado, está encerrado en Roma y tiene que morir en Roma, y hablaban de que era una recreación un poco de la crucifixión de Jesucristo, ¿no? Esto es bíblico, está en la Biblia, forma parte de la doctrina, esto de morir en Roma. Cardenal significa eso, ¿no? Los cardenales son los que dan la vida, los que entregan la vida por el, ¿cómo se llama? Es que sí, que martirial, es un contexto martirial, esos cardenales. Son mártires. Está dispuesto a dar a dar la vida por la iglesia, por eso por eso el color rojo, también el color ese púrpura. Mirá, bueno, un poquito hablamos de la película, estuvimos hablando un poco de religiones comparadas. Cristian, te quería hacer una pregunta un poco más infantil, un poco más aniñada, si querés, podríamos llamarla así. Quiere hablar de reyes, me parece. No, nada es infantil. No, aniñado por los niños, porque es algo que despierta el interés de los niños. De hecho, hoy la catequesis que falta, como dice Bergoglio en Evangelii Gaudium, es la catequesis carismática. Hay que volver al centro del Evangelio. Es que quizás es un tema, una fecha muy especial, el Día de la Epifanía, el Día de Reyes, que por ahí se asocia a los zapatitos, a los camellitos, y esa cuestión por ahí está un poco lúdica, si se quiere, más de la niñez propiamente, y muchas veces se deja de lado en sí propiamente lo que es el Evangelio, digamos. Y hablaba vos en una publicación de esta semana o hace unos días, hablaba justamente de esto, de este famoso Día de Reyes Magos, que no eran, como decías, ni reyes ni magos tal como hoy conocemos. Y desde Hablemos de Teología, digamos, buscan como tomar lo que dice la palabra de Dios y que la gente pueda verlo de una manera distinta, que uno pueda bajarle a la realidad que nos toca vivir en este momento. Por ahí, de modo conclusivo, ¿qué enseñanza o qué invitación nos viene a traer el relato del Evangelio que habla sobre la visita de estos tres Reyes Magos? Bueno, a mí lo que me gustó mucho de este relato es el tema de la búsqueda. Los tres, en este caso los tres, pero no sabemos ni cuántos fueron, ¿no? Estos sabios venidos de Oriente eran gente de ciencia, lo que se consideraba el conocimiento científico en la época. Eran tres eruditos que se dedicaban a la investigación, no con los parámetros moderno y posmodernos sobre investigación y ciencia, pero en la época lo eran los que se dedicaban a la ciencia y la investigación, y ellos entendían que desde ese espacio, hoy diríamos científico, Dios estaba. Y había que buscarlo, ¿no? Y la respuesta estaba ahí. La respuesta de Dios estaba en el conocimiento. Y eran buscadores. Y el día que dejan de buscar es el día que encuentran que nació el Mesías. Que ni siquiera era de su religión, era de otra religión. Eso también es interesante para el diálogo entre las religiones. Ellos venían de Oriente, que no especifica bien dónde, podemos investigar un poco algunas posibilidades, pero vienen de otras, eso está diciendo, no son judíos, eso es lo que está diciendo el texto. No pertenecen a la herencia de Dios que forjó su alianza en el Antiguo Testamento. No son de ahí, o sea, son de otra religión. Y no tienen ningún problema en reconocerlo como Mesías, porque lo buscan por otro lado. Entonces lo que nos está diciendo el texto es diciendo, ojo, no hace falta que seas del núcleo fuerte para encontrarte con Jesús. Hay otros que vienen de otro palo, como ponía ahí, ¿no? Vienen de otro lado e incansablemente buscaron a Dios. Y saben que su vida se define en eso. Por eso es muy interesante que dice que vienen a adorarlo. Ni siquiera vienen a explicarle cuál es la posta ni de qué se trata la cuestión. Vienen a adorarlo, vienen a decirle, acá está, y le traen regalos, punto. Digamos. Ese es su leitmotiv, digamos, por eso viven. Para buscar a Dios, y lo encuentran de otra forma, ni siquiera por ser, nosotros somos los herederos de la promesa de Dios. Nada, ellos se dedicaron a buscarlo, lo buscaron incansablemente, lo encontraron. Eso es como el mensaje que parece que el texto quiere traslucir, ¿no? Busquemos a Dios incansablemente porque Él está, la promesa está cumplida. Bueno, busquémoslo, no paremos de buscarlo, ¿no? Hasta encontrarlo. Y nos puede pasar, creo que a todos los cristianos siempre también, ¿no? Que más de una vez nos olvidamos de que está por ahí. Agus, ¿dónde te puede encontrar y leer la gente? Hablemos de Teología en Instagram, ¿no? @Hablemos de Teología, y en Facebook hablemosdeteología.ar.